La prensa libertaria tiene un papel primordial, muy importante, pero es una tradición que le viene de siempre. O sea, la prensa libertaria, desde la Primera Internacional, ha sido fundamental como medio de comunicación entre los trabajadores y en el movimiento libertario. Y naturalmente, cuando se relanza la CNT o a partir del 76, empiezan a salir publicaciones de todos los sitios. Hay dos tipos de prensa libertaria, cuidado: la prensa anarcosindicalista y la prensa anarquista o alternativa. La prensa anarcosindicalista es la que sale, los boletines que van saliendo de todos los sindicatos. O sea, cada sindicato, incluso secciones sindicales, crean su propio boletín. Por ejemplo, Construcción sacaba una revista con esa cabecera, que se llamaba Construcción, y salía una en Valencia, una en Barcelona, otra en Madrid, otra en Andalucía, y así había revistas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también había sectores emergentes en ese momento que habían estado un poco silenciados, salen hacia afuera. Por ejemplo, en el tema de la banca, que siempre había sido un colectivo que nunca había hecho grandes cosas, en esa época incluso es capaz de lanzar una revista que se llama Bancarrota, que sale por diferentes sitios de España, que incide mucho y fue uno de los movimientos también muy importantes. Y como digo la banca, digo otros. Y eso se refleja en la prensa. La prensa en ese momento reflejaba un poco esa radicalidad y esa manera de darse a conocer, porque los boletines nunca se han limitado a la parte sindical. Si uno se repasa un poco la prensa libertaria anarcosindicalista, verá que se hablaba de ecologismo, de antimilitarismo, se hablaba del tema de la mujer, se hablaba de muchísimos temas respecto no solamente lo que era CNT, sino también el movimiento libertario. La otra prensa a la que hacía referencia antes sale de los grupos anarquistas, sale de grupos de la FAI, de Juventudes Libertarias. Después también hay una serie de revistas muy importantes que salen de los Ateneos Libertarios. Los Ateneos Libertarios tienen un mundo de acción que está en el barrio, que implica cosas más cotidianas, más de vivencia del día a día, ¿no? De la cotidianidad. Y esos boletines también significan una ruptura muy importante en los barrios y que llega a una determinada gente. Era un movimiento alternativo también que se complementaba. Pensemos que en aquel momento muchos militantes de Ateneos Libertarios eran al mismo tiempo militantes de la CNT, o sea, en la CNT desde un punto de vista laboral o sindical y en el Ateneo Libertario en el barrio. Hay tres revistas fundamentales que tienen una influencia por encima de todas sobre las demás. Una es naturalmente Ajo Blanco, que es una revista que sale en los kioscos y que todo el mundo compramos cuando sale. Y Ajo Blanco es una visión distinta sobre la alternativa libertaria. Y sí que significaba una auténtica visión de la sociedad muy distinta, pero en todos los aspectos, aspectos de vida, desde la música, pasando por temas contraculturales, sobre todo de la contracultura, que era fundamental en el tema de Ajo Blanco. Después hay una revista que es ya más cercana a CNT, que se llama Bicicleta, que también tiene una influencia importante porque ahí se dan una serie de divergencias dentro de la revista sobre las propias fricciones que estaban teniendo lugar dentro de la CNT, pero tuvo mucha influencia también la revista Bicicleta. Luego hay una revista de pensamiento ideológico, que es Historia Libertaria, que no sacó muchos números, pero que sus artículos eran muy profundos y daba lugar a la reflexión y al debate. Esas son para mí tres revistas que sobresalieron por encima de muchas otras.